¿Qué tal, chicos y chicas? Y hoy estamos con un nuevo y gran video para el canal de Juegos Hackeados. Y dale con eso. Y sí, hoy traemos un top de juegos de supervivencia, de shooter y más. Y chicos, esta es la tercera parte de estos juegos hackeados. Si estás interesado en ver la primera o la segunda, te la dejo en la descripción, porque en realidad trae unos juegos muy chimbitas. Y así que propongo algo para subir la cuarta parte de estos juegos hackeados. Pues les recomiendo que lleguemos a 80 likes. Sí, solo eso, así que ¡vámonos! ¡Papus! Last Hope Sniper. Y este es un juego de disparos en primera persona, en el que los jugadores controlarán un francotirador profesional, en el que tendremos a un apocalipsis zombies. También podremos ir entre misiones y misiones. Los jugadores podrán comprar nuevas armas, pero como trae todo ilimitado, pues ¿qué más? Y bueno, trae distintas armas, las cuales están muy maravillosas. Así que súper recomendado. Y pasemos al siguiente. Cover Strike. Y aquí tenemos un juego de disparos súper maravilloso. Y aquí tenemos diferentes armas súper geniales. Con este hack pues nos podremos comprar todas las que nosotros queramos. Es un juego en primera persona, obviamente, como lo están viendo en pantalla. Una de las ventajas de este maravilloso juego es que se puede jugar sin internet. Así que ¿qué esperas para descargarte este maravilloso juego? Pasemos al siguiente. Real Driving. Es un juego de simulación en el que tendremos que manejar un coche. Es un juego que pesa muy poco y tiene muy poquitos requisitos para eso, que tienen gama baja. Y bueno, si eres de gama alta, pues te va a correr aún más. Una de las características más relevantes de ese juego es que tiene un mapa de mundo abierto con más de 20 ciudades, autopistas, desiertos, nieve, montañas y ciudades. O sea, está súper genial este maravilloso juego. Un modo multijugador, eso quiere decir para que juegues con tus amigos. Y pues, no tienes porque eres un pendejo. ¿Ya ves lo que hacen los videojuegos? Hacen tonta a la gente, los enajenan. Nah, mentira, no le niego, yo tampoco tengo eso que se le llama amigos. Me voy a suicidar, hágase para atrás por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida, tiene la verga. Sí, chicos, pasemos al siguiente. Brawl Stars. Aquí tenemos un modo de supervivencia para dispositivos móviles, obviamente, en el que tendremos un equipo rival junto a nuestros aliados. El modo de lucha de este maravilloso juego es que solo uno puede sobrevivir, así que trata de quedar tú de pie matándose a los otros, obviamente, y tú quedar sobreviviendo. Y este es un juego de pocos requisitos, así que muchachos, espero que se lo descarguen y pasemos al siguiente. Dino Tamers. Aquí tendremos que domesticar a varias bestias. Una vez que hayas domesticado a las bestias mortales, son tuyas para ensillar y explorar el peligroso mundo nuevo. Tenemos a diferentes dinosaurios y esas cosas. Y bueno, antes de hacer todo esto, primero tenemos que cazarlos. Genial, así que se lo recomiendo y pasemos al siguiente. Grim Soul. Aquí tendremos un juego de mundo abierto de supervivencia, en el que tendremos que explorar varios territorios afectados por la proliferación. Ya cabrón, hable bien. Podemos construir varios bancos de trabajo y crear nuevos recursos. Hay que descubrir nuevos diseños y crear las armas y armaduras medievales realistas. Es un juego de supervivencia que nunca le había traído al canal. Y bueno, chicos, está súper genial para que se los prueben. Pasemos al siguiente. Dark Dice. Aquí tendremos una epidemia desconocida. Estuvo cerca de exterminar a la humanidad y él condenó a un conflicto sin terminar la supervivencia. Casi toda la población se convirtió en zombies y sanguinarios. Luego del apocalipsis, los muertos. Bueno, ese es otro maravilloso juego de supervivencia, en el que podremos llevar varios equipos de supervivencia para tener un mejor contraataque. El juego tiene unos controles que están muy bien adaptados y que los recomiendo al 100. Y bueno, que si te gustan los juegos de supervivencia, pues te recomiendo este. Así que pasemos al siguiente. Head Basket. Este es un juego de baloncesto en 2 dimensiones, en los que los jugadores podrán participar en duelos 1 contra 1, en los que vale absolutamente todo. Trae una gran variedad de personajes y escenarios. En total vamos a encontrar 12 jugadores diferentes, que además podremos irlos personalizando con sus 12 canchas de baloncesto correspondientes. Y bueno, algo muy interesante que me pareció de este juego es que cada personaje cuenta con 2 lanzamientos especiales exclusivos, o sea, los definitivos, los cuales podremos encestar 3 puntos. Chicos, el juego está súper recomendable. Y sin más, pasemos al siguiente.
Y en el segundo puesto tenemos a Shadow Fight 2. Y bueno, la mayoría de nosotros ya conocemos este maravilloso juego, en los que algunos viejos como yo ya habíamos probado esto desde el 2015. Aquí nos veremos con las caras con todo tipo de enemigos, cada uno de ellos con su propio retrato. El juego trae gran variedad de armas y el modo de combate es súper genial. Debemos llevar varios equipamientos para ganarle a nuestro enemigo. Y bueno, si te gusta pelear en la vida real, pues te recomiendo este gran videojuego. Y este tiene unos botones muy bien adaptados, chicos. O sea, ¿qué más quieren? Like a este video porque está súper genial. O sea, ni yo me las creo porque trae uno top tan bacano que sí. Bullet Force. Y bueno, el hack de este maravilloso juego trae un modo menú, el cual está muy chido. Y también este juego está maravilloso. Tendremos distintas armas, distintos mapas, distintas de todo. El juego está gratuito obviamente por la descripción y se puede jugar sin internet, así que más recomendable que esto no. Chicos, y ya con este maravilloso juego concluimos y espero que les haya gustado el video. Si te gustó, ya sabes que me puedes regalar un like, y si no te has suscrito, pues te recomiendo que te suscribas. Así que hasta la próxima. Chao.